Buenos días, hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan esta mañana. El día de hoy yo les quiero compartir una escritura que está en Filipenses 1:8 que nos dice: Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esta escritura nos hace reflexionar en cuánto Dios nos ama y cómo no nos ha dejado aún en las circunstancias peores en estos tiempos. La región Gustavo Madero les da la más cordial bienvenida a nuestro servicio virtual dominical. Bienvenidos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Hola, ¿enojo? ¿Enojado o enojada? Sin duda alguna, el enojo es uno de los sentimientos más fuertes con los que lidiamos los seres humanos. Tan fuerte que a veces no somos capaces de razonar o de pensar adecuadamente a causa del enojo. El enojo nos ha llevado a tomar decisiones o a decir cosas o a pensar cosas que luego estamos completamente arrepentidos cuando regresamos a la calma y a la serenidad. Sin duda el enojo es algo que puede destruirte, pero también es algo que te puede alertar acerca de algo que está pasando y que no está bien a tu alrededor. Todos hemos sentido sin duda alguna ese sentimiento de enojo, de frustración, de indignación, incluso de rabia. Y todos hemos lidiado con ese sentimiento desde que nacemos. Y es uno de los sentimientos con los cuales el ser humano más pelea por dominar. Dios lo puso en nosotros para expresar desagrado, desacuerdo, injusticia, abuso, decepción, falta de respeto, en fin, hay tantas cosas y sin duda ahí puedes ver un montón de gente alrededor del mundo muy enojada por la injusticia, por la falta de respeto hacia otras personas, pero también la falta de respeto hacia sí misma. Gente que abusa de su poder o de la autoridad que tienen y que no respetan los derechos de los demás. El enojo es algo fuertísimo en el ser humano. Y como te decía, te puede llevar a hacer algo bueno, pero también te puede llevar, en la mayoría de los casos, nos ha llevado a tomar malas decisiones. Yo te quiero preguntar, ¿te imaginas a Jesús enojado?
¿Te imaginas a Cristo enojado? Porque Jesús normalmente lo consideramos o lo pensamos como alguien amoroso, compasivo, servicial, alguien que siempre estaba pensando en los demás, pero enojado. Es rarísimo ver a Jesús o pensar a Jesús como alguien enojado. Pero la realidad es que Jesús también pasó un momento o varios momentos donde se enojó y donde tuvo que lidiar también con ese sentimiento, pero me impresiona ver cómo Jesús lo manejó, cómo Jesús lidiaba con el enojo y no se dejaba dominar por ese sentimiento, como a veces nosotros nos hemos llegado a dominar por él. Algunos de ustedes ya se han olvidado hasta de sonreír, viven a través de un solo sentimiento que es el enojo. Si estás preocupado te enojas, si estás con hambre te enojas, ¿no? Si tienes algún problema te enojas. Especialmente los hombres, casi todos nuestros sentimientos los enfocamos en uno solo y lo traducimos en enojo, ¿no? Si estamos preocupados porque no ha llegado un hijo, porque la esposa no ha llegado o porque algo está pasando, nos enojamos, ¿no? Si nos fue mal en el trabajo, nos enojamos. Si tenemos hambre, nos enojamos. O sea, a veces no sabemos lidiar con nuestros sentimientos, pero especialmente este del enojo es algo que domina a muchísimas personas. ¿Qué tal a ti? Si te enojas, que eso es algo que te va a pasar, te quiero animar a que te enojes como Jesús. De eso te quiero hablar el día de hoy. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Sin duda alguna, es algo bien difícil. Cuando yo leo esto, de repente me choca un poco. ¿Cómo que me enojo y no peco? Sí. Tienes que tener la capacidad de dominar tu enojo para no llegar a pecar. Uno de los pecados más comunes que cometemos es ofender muchas veces a Dios, pero la gran mayoría de las veces es a nuestros semejantes. Enojados decimos, como te decía hace rato, cosas hirientes, cosas que lastiman y cosas que quedan marcas a veces de por vida, e incluso en las personas que más llegamos a amar. Muchos de nosotros crecimos con marcas en el alma por palabras que se nos dijeron en un momento de enojo o de rabia y que nos han lastimado y nos han traído heridas, algunos de muchos años. Por eso la palabra de Dios dice, si te enojas, no peques. Que el enojo no te dure todo el día. ¿Cuánto tiempo te dura el enojo? Es impresionante ver personas que les dura semanas, días, meses y no pueden dominar, no son capaces de perdonar o de dominar ese sentimiento y lo siguen trayendo vez tras vez y normalmente es con personas. Y al final dice, no le den oportunidad al diablo. Imagínate alguien que está buscando una oportunidad de meterse a tu casa, algún ladrón y que está buscando el momento oportuno para introducirse a tu casa. ¿Sabes cuándo sería? Cuando dejas la puerta media abierta. Cuando alguien trata de poner como el pie para que no cierres completamente y después puede entrar y aprovechar la oportunidad. Eso es lo que Jesús está diciendo de ti, de tu alma, de tu mente, de tu esencia. Si te enojas, no le des oportunidad al diablo. Muchas de las cosas que Satanás ha hecho en muchas personas es precisamente esto que dice. Por enojo, Satanás ha aprovechado. Y no es culpa de Satanás, eres tú, pero también hay algo ahí del enemigo actuando a través de esas oportunidades que a veces nosotros le abrimos de par en par. Entonces fíjate lo que dice, ¿no? Si te enojas no peques. ¿Cómo es eso? ¿Cómo enojarte sin pecar? ¿Cómo tener el dominio en medio del enojo de no reaccionar, de controlarte, de no ser hiriente, de no lastimar a la gente? Mira qué pasaba con Jesús. Jesús sin duda fue alguien que mostró con su ejemplo cómo lidiar con todo ese tipo de situaciones, con las tentaciones, pero también con estos sentimientos que, como te digo, son tan fuertes en el ser humano. Mira, vamos a leer Mateo 21, en el versículo 12 dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Fíjate lo que pasó aquí. Jesús va una semana antes aproximadamente de que iba a morir en la cruz y entra en el templo, regresa y entra de donde venía y entra al templo y empieza a volcar las mesas y los puestos de donde se le cambiaba el dinero y se vendían las palomas. ¿Qué es lo que sucedía en el templo? En el templo
era donde los judíos hacían fiestas cada cierto tiempo, y en esas fiestas, en algunas de ellas tenían que ofrecer sacrificios de reconciliación para el perdón de sus pecados. Y entonces lo que hacían es que los extranjeros que venían con monedas de otro tipo, pues obviamente las cambiaban ahí, y los que tenían que ofrecer algún sacrificio, que normalmente eran de pichones o palomas, los podían comprar ahí. Entonces era como facilitarles todo, llegar ahí, comprar lo que tenían que comprar y después ofrecer sus sacrificios a Dios en el templo. ¿Qué pasaba? La gente abusaba de esto. Si una paloma te costaba, no sé, por decirte algo, 5 pesos el día de hoy, ellos los vendían en 70, 75 pesos. El tipo de cambio en el cual manejaban ahí a esta gente que estaba poniendo sus puestos ahí, también aprovechaban e incrementaban el tipo de cambio que en otro lugar era mucho más barato. Eso es lo que pasaba, la gente que estaba en los puestos se aprovechaba. Entonces fíjate lo que Jesús les dice, pensando ya en esto que te estoy contando, en el versículo 13 dice, y les dijo, en las escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración. A eso iba la gente, a reconciliarse, a ponerse en paz con Dios. Pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y Él los sanó. Lo que te decía, Jesús estaba indignado, estaba muy enojado. Estaba volteando los puestos, caminando, ¿no? Y me lo imagino volteando, corriendo a la gente. Sus discípulos estaban asombrados. ¿Qué le pasa a Jesús? Siempre lo vimos tan amable, tan amoroso, tan tranquilo. Y en este momento estaba muy enojado, porque la gente no estaba respetando a Dios, no estaba respetando a la gente, y estaban haciendo de esto, como él mismo lo dice, un robo a la gente que estaba ahí queriendo comprar y hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque, número uno, la gente estaba perdiendo el sentido de lo que significaba ir al templo. Por eso les menciona, ¿a qué vienen aquí? Se supone que vienen a buscar a Dios en oración, a reconciliarse, a hacer lo que es correcto, lo que la ley manda. Pero la gente estaba perdiendo ya el sentido y estaba convirtiendo esto, que era algo espiritual y completamente agradable a Dios, se estaba convirtiendo en un negocio solamente para la mayoría de los que estaban vendiendo. Y obviamente la gente ya no hacía el esfuerzo por llevar sus propios animales o cambiar por otro lado sus monedas, sino que se les hacía fácil llegar ahí y mucho más cómodo. Entonces Jesús estaba indignado, porque no estaban honrando a Dios, por la hipocresía y el abuso que estaba viendo en ese lugar. Y les dice, ustedes están haciendo en ella, en la casa de mi Padre, una cueva de ladrones. Lo que también me llama la atención es que inmediatamente después, como puedes leer ahí en la escritura, dice, se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y Él los sanó. Es interesante cómo Mateo nos habla acerca de lo que estaba pasando. Sí, con Jesús estaba molesto, estaba indignado, estaba enojado, pero al mismo tiempo también nos dice que se le acercaba a la gente, que eran los ciegos y los cojos, y los sanaba. Yo no sé cómo es para ti, pero cuando uno está enojado a veces no quiere hacer nada. Lo que quiere es alejarse de la gente, lo que quiere es apartarse. Y a veces uno se enoja con la gente. Pero es bien interesante lo que vamos a ver acá, porque Jesús nunca fue conocido en gran parte de su carácter, y en la mayoría de las ocasiones que tú y yo leemos la Biblia, y seguramente que los discípulos anduvieron con él, Jesús no fue reconocido como alguien enojón, agresivo, ¿no? Fúrico. Jesús era reconocido como todo lo contrario, paciente, amable, con muchísima gracia para la gente. Por eso fue conocido Jesús, por su amor. Y aquí puedes ver las dos partes. Por un lado estaba muy enojado, pero ojo, ¿con qué se enojó Jesús? Y por otro lado vemos en la misma historia combinada que Mateo nos dice, también se acercaron los ciegos y los cojos y Jesús los sanó, no se negó. El enojo no lo tenía dominado como para no amar a esta gente que le estaba buscando y tenía necesidad. Espero que lo veas. ¿Por qué se enojó Jesús? Fíjate bien, Jesús se enojó por las personas que estaban siendo maltratadas, por el abuso que estaban ejerciendo estos vendedores, porque la gente que de por sí, tú sabes, Palestina hasta el día de hoy es un pueblo muy pobre, ¿no? En la gran mayoría del pueblo,
Imagínate en ese entonces los judíos. Y esta gente se aprovechaba, abusaba del corazón, de la buena fe de las personas, literalmente, y les sacaba mucho más dinero del que ellos a veces podrían pagar. Y se estaba yendo ya esto de ponerse en paz con Dios para los que buscaban comprar en algo mucho más costoso de lo que realmente Dios les estaba pidiendo. Entendamos lo que está pasando acá. Entonces, ¿por qué se enojó Jesús? Fíjate bien. Jesús se enojó porque la gente estaba siendo maltratada, estaba siendo abusada, porque la gente estaba siendo robada. Quiero que piensen en esto. ¿Cuántas veces Jesús no vivió cosas en su persona? Fíjate, tú y yo vamos a coincidir en esto. Jesús fue traicionado y lo sabemos. Jesús también fue criticado y lo sabemos. Los fariseos lo odiaban a muerte, buscaron varias veces intentar agarrarlo para matarlo. Jesús fue perseguido muchísimas veces. O sea, Jesús fue muy maltratado, fue perseguido, fue criticado. Estaba viviendo en un mundo donde iba en contra de la corriente en muchos sentidos y con la gente poderosa, hablando de los líderes religiosos. Pero Jesús nunca trató a nadie así porque era hacia él. Es decir, Jesús nunca se enojó porque esas cosas se las hicieran a él. Y si tú ves la palabra de Dios, nunca reaccionó así en contra de nadie que lo criticaba, lo perseguía, incluso que lo traicionó. Y podemos ver su ejemplo en eso. Pero sí se enojó cuando vio que estaban lastimando a otras personas y que estaban abusando de ellos. De eso sí se indignó Jesús, de eso sí se enojó Jesús. Ve la gran diferencia, porque la mayoría de nosotros cuando nos enojamos es porque nos hicieron algo a nosotros o a los nuestros, ¿no? Si son tus hijos, si es tu mamá, si es algún familiar, si es algún amigo que tú amas. O sea, normalmente lo que sucede es que en nuestra naturaleza nosotros sí nos enojamos con las personas por lo que nos hacen a nosotros. Pero te quiero ayudar a ver que Jesús no estaba enojado por eso, porque a él le habían hecho algo. Él estaba indignado porque ofendían a Dios y dos, porque estaban abusando y maltratando a las personas. Cuando nosotros nos enojamos con las personas, cuando nosotros solamente estamos pensando en nosotros mismos, es cuando más nos hemos enojado. Piénsalo. Es que me ofendieron, es que me avergonzaron, es que me faltaron al respeto, es que me hicieron y todo gira alrededor de nosotros. Pero Jesús no estaba enfocado en qué le estaban haciendo a él, sino a Dios y a otras personas. Y además nos justificamos. No, es que tú no entiendes, mi esposa, mis hijos me hicieron, y el tráfico y el jefe, y tenemos un montón de gente alrededor con la cual siempre estamos justificando nuestro enojo, la manera en que reaccionamos. Y además a veces nos dura muchísimo tiempo ese tipo de sentimiento, el enojo hacia otras personas. Algunos llevan años sin poder perdonar y olvidar cosas que les hicieron. Y siguen enojados. Y cuando les mencionan a las personas o cuando las ven, vuelven a sentir otra vez. Jesús les dice, en el versículo 12 dice, Jesús volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, ¿no? Ya te expliqué todo eso para qué era. Jesús volteó las mesas, Jesús reaccionó físicamente con las cosas y estaba mandando un mensaje, esto que están haciendo no debería de ser. Esto que está pasando no debería de ser. Ahora, ten cuidado de querer justificarte en esto para tú también reaccionar físicamente y estar volteando ahí cosas y aventando. No es el tema y no es el punto de lo que tenemos que aprender acá. Lo que te quiero decir es que Jesús estaba con eso dando un mensaje a todo mundo. Esto no se debe hacer. Y la reacción es eso. Jesús reaccionó físicamente con las cosas, pero nunca con las personas. Jesús nunca maltrató a nadie. Jesús nunca agredió de ninguna manera a nadie. Jesús se mantuvo en ese equilibrio entre la verdad, el celo y la indignación por obedecer a Dios, honrar a Dios y hacer lo que es agradable delante de Dios y a la gente que amaba, pero nunca reaccionó mal contra las personas. Hay que tener cuidado con lo que sentimos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces pensamos, pues esto que estoy diciendo es verdad. Y
tengo la razón por la cual me estoy enojando. Y eso es lo que nos justifica y nos hace sentir por qué no me puedo enojar. Y alimentar más tu enojo y justificarlo todavía. No, es que yo tengo la razón. A ver, espérate. ¿De veras tienes la razón? El único que puede decir que tiene la razón realmente es Dios. El único que puede decir que tiene la verdad absoluta es Dios. Tú y yo podemos fallar. Y no todo lo que sentimos y no todo lo que creemos que es correcto, ni es verdad, ni es correcto muchas veces. Porque ¿cuáles son tus parámetros para decir que es correcto? La otra persona puede decir que también estaba en lo correcto. Ahí el punto no es qué tanto si tenemos que buscar quién está en lo correcto o no. Tenemos que buscar lo que la palabra de Dios dice: ámense como yo los he amado. Esa es nuestra meta, eso es lo que Jesús nos llama a hacer como sus seguidores, como cristianos, como gente que tiene fe en su palabra. Te voy a poner un ejemplo. Varios hermanos estaban enojados conmigo y como el ministro o el pastor de la iglesia me decían: ¿por qué cerraste la iglesia? ¿No tienes fe? ¿No crees que Dios nos va a cuidar de esta pandemia? ¿Por qué no tienes fe? Y tú sabes, ¿no? De todo hay, como dicen por ahí, de todo hay en la viña del Señor. Y estaban enojados: ¿pero por qué, Humberto? ¿Por qué cerraste la iglesia? ¿Por qué no podemos reunirnos? Y me llamaban enojados. Yo creo que debes de tener fe y a mí me muestra que tu fe no es tan real y ya sabrás. Pero había enojo. Y por otro lado, estaban los hermanos que me decían: no se te ocurra abrir la iglesia ahora que ya nos pongan el semáforo naranja, porque ni siquiera yo voy a ir, ¿eh? Ni creas que voy a exponer a mis hijos, yo no voy a ir. Y si llego a ir, pues voy a ver, y con un montón de cosas, pero no es tiempo de abrir ahorita, ¿no? Y algunos mandándome mensajes, otros enojados, y algunos enojados, algunos no, pero muchos enojados. No vayas a abrir la iglesia todavía, no es tiempo, no nos arriesguemos. Y yo sé que tú puedes estar en uno o en otro lado, sin duda. Pero el punto es, ¿quién está en lo correcto? Te aseguro que ambas partes, tanto los que piensan que no debemos cerrar como los que creen que no debemos abrir todavía, sienten y creen que están en lo correcto. Y como hizo cuantas cosas. Pero eso ha traído reacciones de a veces de molestia o de enojo, como ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? O no lo vayas a hacer. ¿Sí lo ves? O sea, eso es lo que te quiero dar a entender. La palabra de Dios nos enseña a través del ejemplo de Cristo que Él sí estaba en lo correcto porque Él es Dios hecho hombre. Y Él estaba reaccionando en base a algo que sí era correcto, pero tú y yo no tenemos la verdad absoluta y no podemos decir: yo estoy en lo correcto. Piénsalo en tu matrimonio: yo estoy en lo correcto, y ahí estamos enojados. Puedes equivocarte. Y algo importante que te decía: no todo lo que sientes es verdad. Y no siempre lo que tú crees que es correcto, es correcto. Mucha gente, en su deseo de hacer lo correcto, se olvida de amar. Y ese es el pecado que cometemos. Ese es el error más grande que podemos cometer. Eso es donde podemos llegar a pecar en contra de Dios cuando nos enojamos. Cuando creemos que estamos haciendo lo correcto y yo tengo la razón, yo soy el que está bien. Nos olvidamos de amar a la gente. Y empezamos a veces a hablar mal de ella, a criticarla y a menospreciarla. Y cuando tú ya haces eso y te enojas con la gente, estás pecando. En Romanos 1, puedes leer ahí con calma, dice que los que hablan mal de los demás merecen la muerte. Dios habla muy serio acerca de cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú te enojas con alguien. ¿Por qué hablas mal de alguien? Porque estás enojado, estás decepcionado, estás triste, no estás conforme, o sientes que mil cosas, ¿no? que queremos justificar por el que hablamos mal de los demás. Pero nada justifica un verdadero cristiano para hablar mal de otros. Porque somos hechos a la imagen de Dios. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús volcó las mesas, pero jamás trató y reaccionó físicamente con las personas, ¿no? Imagínate empujando a la gente y pegándole y quítate y aquí ya llegó. No. Jesús jamás reaccionó así. Jesús mandó un mensaje claro cuando hizo esa reacción, cuando ya levantó la voz, cuando se enojó. Pero nunca trató mal a las personas. Siempre amó a la gente. Y lo puedes ver. ¿Qué hizo Jesús? Cuando se acercaron los cojos y los ciegos,
lo sanó. Siguió amando a la gente. Personalmente eso me desafía muchísimo. Tener ese control, ese dominio, ese equilibrio de indignarte por lo que no está bien delante de Dios, indignarte por las injusticias de otras personas y al mismo tiempo seguir amando a la gente. Creo que eso es lo que yo he aprendido también a través de este tema, de estas escrituras. Pablo nos habla de 3 cosas importantes: la fe, la esperanza y estar en lo correcto, ¿verdad? Esas son las 3 cosas que van a permanecer. La fe, la esperanza y estar en lo correcto. No, sabemos que no, es fe, esperanza y amor. Esa tercera cosa dice, y la más de esas 3 es el amor. El amar a la gente como Jesús nos ha amado a nosotros. Nuestra meta, especialmente como seguidores de Jesús, no es estar en lo correcto, es amar a las personas. Y en eso te quiero animar. Tu enojo, cuando suceda, aprende a canalizarlo como lo hizo Jesús. Indígnate con lo que no está bien delante de Dios. Indígnate o enójate cuando veas que maltratan a alguien y que hay injusticias. Y si puedes hacer algo para ayudar, hagámoslo. Pero no porque crees que tú tienes la razón, y menos tratando mal, ofendiendo o hablando mal, o reaccionando físicamente contra otra persona. Jesús volcó las mesas, pero jamás reaccionó físicamente con las personas. Y puedes ver ahí en el 14, se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos y Él los sanó. Ese es el equilibrio. Enojo sin pecar. Como empezamos hablando en Efesios, si te enojas, no peques. Hay que amar, hay que seguir ayudando y sirviendo. Jesús amó y sanó, y se enojó sin pecar. ¿Tú qué tal? Al mismo tiempo que hubo una reacción de enojo por algo que ya lo hablamos, amó a la gente y la sirvió. Y es interesante porque cuando Jesús reacciona así, Jesús expone el abuso, Jesús expone la hipocresía, Jesús expone aquello que no está bien, tanto con Dios como con los semejantes. Y Jesús no rechazó a la gente. Jesús no se enojó con la gente, no dijo, no quiero saber nada más. Como te decía, ¿cuántas cosas no vivió Jesús? Con diferentes grupos de personas, con los fariseos, con Poncio Pilato, con Judas, con Herodes, con el mismo Pedro, ¿no? Que lo negó, que lo traicionó. ¿Y cómo reaccionó Jesús? No se enojó con ellos. Al final ninguno de ellos estuvo en lo correcto y Jesús les siguió dando la misma oportunidad a todos, con la gracia y el amor que lo caracteriza. Y el ejemplo más grande y más claro para todos está en Pedro. Cuando Pedro se arrepintió, Jesús lo siguió amando. Creyó y confió en él y le dio responsabilidades en su iglesia. Ese es nuestro Dios, que fue atacado, traicionado, lastimado, pero nunca tomó nada personal con la gente. ¿Qué tal tú? Cuando te enojas, ¿la tomas personal con la gente? Personalmente yo he pecado mucho en contra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que he recibido a cambio? Gracia, amor, pero nunca rechazo. Nunca rechazo de Dios. Al contrario, Jesús rechaza mi pecado, pero me acepta a mí. Y eso es increíble de Dios. Dios anula el pecado, Dios no quiere nuestro pecado, es obvio, pero nos quiere amar como siempre lo va a hacer. Y hagas lo que hagas, Dios te va a seguir amando. Dios rechaza el pecado, pero no a las personas. Mira lo que dice en Colosenses, me encanta esa escritura, Colosenses 2:13. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. ¿Nosotros merecíamos el perdón? No, o sea, la consecuencia de lo que merecíamos para nada era el perdón. Era pagar por cada uno de esos pecados que hemos cometido. Pero mira qué increíble, qué maravilloso es Dios. Cuánta gracia y amor nos tiene, que dice, nos ha dado vida, nos ha perdonado todos los pecados. En el 14, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Y lo eliminó clavándolo en la cruz. Para eso murió Jesús en la cruz.
para demostrarnos cuánto nos ama, cuán dispuesto ha estado Dios a amarnos, pero también al mismo tiempo decir, yo te perdono, quiero una nueva vida para ti, borrón y cuenta nueva, empecemos de cero. Y aunque hemos pecado, Dios ha estado dispuesto a seguir perdonándonos y a brindarnos su gracia. Eso es increíble. Dios anula el pecado, pero nunca a las personas. Si te enojas, enójate como Jesús. Aprende de Él, imítalo. Imítalo en esas áreas donde realmente necesitamos ser tratados profundamente. Tú que visitas la iglesia, la transmisión, a eso te llamamos, a eso te invitamos, a que conozcas al Dios bíblico, no al Dios de la iglesia emocional y que te dicen que todo va a estar bonito y que vas a parar de sufrir y que con una oración aceptas a Jesús. No, no, no. Te queremos invitar a que conozcas un Dios verdadero, real, al cual te puedes conectar con Él de manera sincera y verdadera. ¿Cómo? Estudiando la Biblia, estudiando su palabra. No hay de otra manera. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el camino es a través de la palabra de Dios. A eso te invitamos. Si quieres estudiar la Biblia, déjanos tus datos aquí en los comentarios y nos vamos a contactar contigo. Terminamos en Efesios 4:26. Dice, si se enojan no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Y lo vimos en el gran ejemplo de Jesús. Sin duda vas a encontrar y vas a tener un montón de razones para estar enojado o enojada. Pero si eres un seguidor de Jesús, estás llamado a reaccionar como Él lo hace. Necesitamos crecer en gracia, amor y temor en Dios. Y entonces vamos a poder relacionarnos mejor con la gente, incluso que no es tan fácil de relacionarnos con ella. Hoy por hoy la iglesia necesita brillar en este mundo que vive en tanta oscuridad. No hay lugar donde la gente puede encontrar a Dios que en ver a Jesús reproducido en ti y en mí. Hoy más que nunca el mundo necesita ejemplos vivos como Jesús. Seamos buenos discípulos de Jesús. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hola, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Para mí es un gusto y un placer el poder compartir algo tan especial como lo es la Santa Cena. ¿Sabes? Esto lo hacemos para recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Para aprender un poco más de ello, me gustaría compartirte una escritura que se encuentra en Marcos 14, versículo 22 al 24. Dice así: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. ¿Sabes? La palabra pacto viene del latín pactum, que significa un acuerdo, una alianza, un trato. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad a los términos. Y esto es lo que Jesús le estaba tratando de decir a sus discípulos. Y es lo que hoy quiere que recordemos. Que este pacto tuvo un costo grande, que no fue un costo mediocre, que costó la vida de Jesús. Costó su vida por completo, no solo fue parte de ella. Justo como menciona que el pan es su cuerpo, fue cortado en trozos y su sangre fue derramada por completo, pero con un propósito, que hoy tú y yo podamos arrepentirnos y busquemos a Dios de todo corazón. ¿Sabes? Este sacrificio, me gustaría preguntarte si crees que ha valido la pena. Pienso que un sí o un no sería muy simple responderlo. El sacrificio, si ha valido la pena o no, solo lo va a determinar en la forma en la que hoy estés viviendo. Y justo es lo que hoy quiere que Dios entendamos, que podamos volvernos a Él y busquemos el arrepentimiento y el perdón. Acompáñame a orar. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te quiero dar gracias por esta vida que nos has regalado, Señor.
Gracias por hoy permitirnos recordar este gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Gracias, Dios, porque nos muestras la forma de amar a Dios, que es por completo. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, Señor, para volvernos a ti de una forma completa, Señor. Te pido, Dios, que bendigas el jugo y el pan, Señor, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Gracias por todo esto, Dios, gracias por la vida de Jesús. Todo esto, Señor, te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él halló. Ahora puedo ver tus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver tus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó.